Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Divulgar para Inspirar, el podcast donde las historias te inspirarán. Cada historia que escuchas en este espacio germinó alguna vez en un rincón de la curiosidad humana, o quizás en la mente inquieta de alguien que decidió hacerse preguntas donde otros pasaban de largo. Porque todos tenemos una historia, y cada historia puede ser la chispa que encienda una vocación. Así que prepárate, porque lo que estás por escuchar podría inspirarte más de lo que imaginas. Comenzamos. Bienvenidos al primer podcast de Divulgar para Inspirar. El día de hoy nos encontramos con Rafa Carvajal, quien es nuestro primer invitado y quien nos va a platicar su historia de vida, qué fue lo que lo motivó a involucrarse en la ciencia y sobre todo en la comunicación pública de la ciencia. Rafa, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti por permitirme estrenar aquí el podcast. Muchas gracias. Honor que nos haces. ¿Cómo llegaste a la divulgación científica? Que nos platicaras un poco de cuáles fueron las inquietudes de niño de Rafa Carvajal, cuándo nació, en dónde nació, cuál fue su entorno o cuál fue lo que realmente motivó a un camino a la ciencia. No sé, como que fue sin darme cuenta. Soy de Durango, nací hace 46 años, en el 79. Sí, de Durango capital, ahí he vivido casi toda mi vida, porque todo el mundo me ha salido de ahí, ¿no? O sea, voy y vengo, pero no, como que mi base sigue estando ahí en Durango capital. Aunque pues ahora tengo 3 años viviendo en Santiago Pasquero, por el tecnológico. Doy clases en un tecnológico. Pero sí, pues crecí en un barrio, era la zona final del centro de Durango, es la calle de Fénix. Mucha gente dice el barrio del Fénix. Es la última parte del centro histórico de Durango. Entonces ahí fue en la infancia, pues la tuve en los 80, así con los Thundercats y no sé, el Nintendo, cuando recién salió el Nintendo, todavía me tocó el Atari. Y tuve afortunadamente de lo que fue toda mi primaria, tuve una infancia pues bastante tranquila. Solo me dedicaba a estudiar y a jugar al fútbol en las tardes. Nos íbamos, un primo vivía por la calle Coronado, también de las partes, la gente de Durango va a saber cómo es el rollo. Está en la última parte del centro histórico de Durango. Entonces nos íbamos a jugar fútbol en las tardes así con mi primo y sí, era lo que hacía. En la mañana en la escuela, en la tarde jugar fútbol y a lo mejor más tarde ver las caricaturas o jugar videojuegos Nintendo o Atari. Pero sí tuve una infancia bastante tranquila. Ya después cambió, la secundaria cambió porque pues se vino una crisis de los 90s, mi papá perdió su empleo y pues entré a la chamba. ¿En qué etapa empezaste a descubrir que querías involucrarte en la ciencia, que querías tener una formación científica? No sé, no, digo que no, fue como que muy natural. Sí, en la casa sí, mi papá siempre como que sí le gustaba que aprendiéramos cosas, nos compraba enciclopedias. Me acuerdo que cuando ya se vino la crisis y todo eso, pues iba batallaba para comprar libros, pero compraba libros. Y pues era el internet de ese entonces, no había internet, de los 90 no había internet. Bueno, había ya a finales de los 90, pero al principio no había internet, entonces sí, hacía el esfuerzo para comprar enciclopedias. Era la manera en como él nos hacía que nos mantuviéramos. ¿Sí? Era el Encarta primitivo. Sí, eran libros, ni siquiera eran CDs, era puro, ni disquetes había. Sí, no. Bueno, un vecino tenía una computadora y era así como que, tiene computadora en su casa, pero nadie tenía computadora en las casas. Pero sí, pero nunca nos vimos así como obligatorio, ni como que tuviéramos que sacar 10 en la escuela, ni que como que estudia para que, no, o sea, simplemente como a él le gustaba, y a mí también. Mi papá es ingeniero electricista. Entonces como que siempre le gustó todo de las matemáticas y la física. Y mi mamá trabajaba en ese entonces trabajaba al principio para el Tecnológico de Durango. Cuando ya nací salió de trabajar y en el 96 regresó cuando se vino la crisis bien fuerte. De hecho ella consiguió primero trabajo con mi papá, consiguió trabajo en el Consejo de Ciencia. Entonces pues entre la infancia del Tecnológico y después el Consejo de Ciencia y mi papá que hacía sus trabajos de electricidad, como que sí les gustaba en la casa que como que valoraba mucho conocimiento, pues, pero nunca lo hicieron así de manera obligatoria o que fuera así como una responsabilidad o algo que te conviniera, no. Simplemente como lo veían como divertido, como, mira, está chido esto de las enciclopedias, está chido esto de los libros, también verlo tú y pues ya como que se fue aprendiendo uno. Veo como que no fue, por eso yo no sé un momento que a mí me empezó a gustar todo esto de conocer o de andar de metiche en los libros, no me di cuenta porque era algo así cotidiano en la casa. Pues yo nos cumplía con la escuela y ya. También llegó un momento que me preocupaba más porque hubiera chamba y llevar dinero a la casa. Por eso no me preocupaba tanto. Fuese con bachillerato y licenciatura, como que no me preocupaba tanto por eso, por las calificaciones. Me preocupaba más pues que hubiera dinero para comer en la casa. Pero cuando estabas estudiando la licenciatura,
¿Tú trabajabas y estudiabas? Sí. Y ahí estaba un poquito más tranquilo ya, porque mi mamá me consiguió trabajo, yo te platico en este punto, pero me consiguió trabajo en el Consejo de Ciencia, desde bachillerato hasta la maestría. Yo en la maestría pues tuve la beca de CONACYT, ¿no? Pero de bachillerato a la licenciatura pude trabajar y estudiar. Bueno, y parte de la secundaria. Sí. Y ya cuando dices, bueno, quiero continuar con un posgrado, ¿quién fue que te acercó a un posgrado? ¿Cómo viviste la experiencia? ¿Fuiste a algún congreso? ¿Alguien te ofertó un posgrado? ¿Cómo viviste esa parte ya de involucrarte en la parte científica, ¿no? Cuando terminó la secundaria, mi papá me dijo que me metiera al taller de electrónica del bachillerato, que porque así como viste la inteligencia artificial, que es como que lo chido, que la electrónica era lo que se venía muy fuerte. Entonces yo entré a electrónica a un CBT en Durango, pero no me gustó. Y que digo, yo estaba más preocupado por sacar dinero de la casa que pues entre el bullying que me hacían en la escuela primero fue por mi peso, por mi estatura, porque estaba chaparrito, porque sí era medio nerd también. En ese entonces no era cool ser nerd. Sufrí en toda la secundaria. Cuando entré a bachillerato eran más o menos los mismos compañeros de secundaria en bachillerato, que no me gustaba dónde estaba. Pues yo dije, no, pues ahí se ven. Entonces dejé de estudiar el segundo semestre de bachillerato. Dejé el segundo semestre así a la mitad y dije, no, pues yo no sirvo para estudiar, soy un burro, porque yo no me daba cuenta que no me gustaba, sino que yo pensaba que era mal estudiante. O sea, como no me llamaba la atención, me aburría, dije, no, pues es que a mí no me gusta estudiar. Simplemente estaba en un lugar que no me gustaba. Aunque se ha estudiado y se ha tratado, pero la parte del bullying pues puede truncar carreras, ¿no? O sea, puede truncar vocaciones científicas. ¿Cómo viviste esa etapa o cómo la superaste? ¿Qué fue lo que te ayudó? ¿Cuánto tiempo es lo que estuviste? ¿Cuánto tiempo dejaste de estudiar por esa razón? Y fíjate que casi fue la razón principal de haber dejado de estudiar lo del bullying. Y en ese entonces uno lo veía como bullying, pero o sea, sí iban a grafitear la casa con mis apodos así. Pues eso ya era cosa de vandalismo, pero pues uno no se daba cuenta en ese entonces. Y también como yo estaba con el apuro de que mis papás estaban preocupados más por otras cosas que por... Yo no quería decir en mi casa que yo tenía esas broncas. Yo dije, no. Y era como te enseñaban en los 90s, de que tienes que aguantar porque tienes que aguantar, como que era parte de la vida, ¿no? ¿Y llegaste a los golpes con alguien así del bullying? Afortunadamente no, sí me quisieron llegar pero tuve suerte, sí me quisieron llegar a pegar un cuate, bueno, ya sí eso no. Me quiso agarrar allá a trancazos por darme de zapes. Tuve la fortuna que estaba parado en la puerta y lo aventé del camión. El camión estaba parado, ya se cayó y el camión arrancó. Y otra, afuera del taller de electricidad de la secundaria, también me quisieron pegar así también nomás de zapes y tuve la chance de dar un manotazo y le di una cachetada al compa que me estaba pegando. Entonces, como que se calmaron en ese momento y por eso no me agarraron a golpes, sino me fueron golpes de chiripa. No fue que yo fuera bueno para los trancazos ni nada. Pero sí era de que te escondían la mochila, que a veces no te dejaban, por eso fue la aventura, no te dejaban bajar del camión y cositas así. O sea, ya recapitulando, Rafa, ¿crees que esa fue una de las partes más difíciles que hayas vivido y que posiblemente hubiera truncado tu carrera científica? Sí. Sí fui, es que sí, pero yo sé que muchos dicen, que la generación de concreto y que no aguanta, pero es que sí es difícil, a lo mejor porque no les tocó vivir, a lo mejor porque ellos fueron los bullies, pero sí es difícil. Yo no, hasta ahorita me estoy dando cuenta que yo tenía depresión y cosas así, porque también en ese entonces no se hablaba de la psicología y ese tipo de cosas. Tenías que aguantar, y si no aguantabas es porque eras un chavo. Entonces, pues sí, yo pienso que muchas personas, es más, hace poquito que lo vimos también ya, porque también se da en el trabajo con los adultos. Claro. En el caso de este chico de la papayita, no sé si sí. Y eso también es bullying. Así es. La carrilla, es que entre hombres es carrilla, pero una cosa es carrilla y otra cosa es llegar a la violencia. Sí, claro. Y sobre todo con consecuencias fatales, como en este caso, ¿no? La papayita. Sí. Entonces yo pienso que sí, hay varias personas que a lo mejor no tuvieron la misma suerte que yo y sí abandonaron ahí los estudios. No dudo que haya pasado eso. Y luego te platicaba, terminé la secundaria, pasé bachillerato, y por mi mamá dejé de estudiar un año. Dejé el segundo semestre en electrónica botado, o sea, no lo reprobé, lo dejé botado nada más, y tuve que esperar a que hubiera nuevamente el segundo semestre en los sistemas de bachillerato tecnológico. Y por coincidencias de la vida fui a dar un CBT, que es el CBT 130, que es químico biológico, ya no es físico matemático, como el de electrónica. Ahí fueron 3 maestros los que me di cuenta, por ellos me di cuenta que me gustaba la bioquímica, y fueron por los que estudié bioquímica, que eran la maestra Antonia, el profesor Roque y el profesor Luis Jorge. Entonces yo sí, a diferencia también de los maestros de acá mira, cuenta que dices de los maestros. Algo que pasaba mucho en el CBT que empecé, es que llegaba yo a preguntarles a los maestros, o sea,
A mí me gustan las cosas prácticas, hacer. Y en el taller de electricidad de la secundaria, me acuerdo que sí nos ponían a hacer instalaciones, y a mí me gustaban mucho las prácticas de laboratorio de la secundaria. Y en el bachillerato te ponían a hacer puras mediciones con los osciloscopios, no sé, lo moderno, los osciloscopios y cosas así, pero no me decían para qué servían. Y yo le preguntaba al profesor, oye, ¿y esto para qué es? Y yo no tengo por qué explicarte esto. Tú debiste haber estudiado electrónica en la secundaria, no sé por qué te metiste aquí. Y pues ya me quedé yo callado. Y los puestos de 130 pues eran muy diferentes. Y para el 2002, que estaba ya de salida, que trabajaba en el Consejo de Ciencia, el director del Consejo de Ciencia, el doctor Irán Medrano, me di cuenta que había estudios después de la licenciatura. Entonces, ya cuando él me di cuenta que pues él hacía investigación, que trabajaba, en ese entonces trabajaba con un cerro muy... Grupo del cerro por el que se fundó Durango, el cerro del mercado. Ahí extraen metales como plata, no, hierro, extraen hierro. Entonces él trabajaba con los residuos del cerro, para no contaminar el agua, y con los jales mineros. Entonces, pues me empezó a llamar la atención. Luego vi que los microorganismos, porque también yo pensaba que los microorganismos eran más para que no te enfermaran, o para hacer yogurtilla. Ya me di cuenta que tenía otras aplicaciones y todo eso, y por estar aprendiendo la fue que decidí seguir con la maestría. De hecho, yo no hice tesis de licenciatura por eso. Cuando yo estaba a punto de hacer mi tesis de licenciatura, me dijo, ¿sabes qué? Pues vente, trabajas conmigo, te titulas por créditos de maestría, y así ya no haces dos tesis, haces una tesis de maestría, pero desde ahorita. Pues desde que estaba terminando la licenciatura, empecé a trabajar con el doctor Irán Medrano. Y entré a trabajar en una empresa de lácteos de Durango muy famosa. Y estuve un año ahí, pero sí empecé a estudiar en el laboratorio. Entonces, sobre todo porque parece que no, pero sí tiene uno más libertades en el laboratorio, sí, claro, que en la industria. Entonces, ya pues, o sea, de un año trabajando ahí en la empresa de lácteos, y regresé a pedir una oportunidad del doctorado. Pero mi codirector de tesis de maestría, o subdirector, no sé cómo explica ahora, era el doctor Oscar Soto. Y pues dije, bueno, pues ya, creo que ya con el doctor ya tengo mucho tiempo conocerlo, ya sé cómo trabaja, ya le aprendí las mañas. Voy a pedir una oportunidad al doctor Oscar Soto de que me dirija a él. Entonces empecé a trabajar con el doctor Oscar Soto en el doctorado, que fue donde conocí también a la doctora Miriam. Ella era mi otra directora de tesis. Trabajé en conjunto con el doctor Oscar Soto y con la doctora Miriam. Pero la doctora Miriam, aunque ya la conocí ahí de los laboratorios, en realidad la conocí bien así ya para hacer para trabajar muy de la mano con el doctor Oscar Soto. Pero el posgrado, la maestría era en bioquímica, pero te enfocaste ahí en alimentos. ¿Era como una línea de investigación? Sí, era laboratorio. Sí, son líneas de investigación. O sea, el laboratorio estaba... El título oficial del doctorado es doctorado en ingeniería bioquímica. Doctorado en ingeniería bioquímica con especialidad en biotecnología microbiana. Y por ejemplo, esa línea, o ¿cómo se llamó tu tesis de maestría? La primera de la maestría era estudio para remediar... Ay, no me acuerdo el nombre completo. Bueno, la idea, el tema. Sí, era estudio para remediación de suelos contaminados con hidrocarburos de petróleo por medio de la técnica. Estudio del escalamiento de un método para remediar suelos por medio de la técnica de heap leaching. ¿Y eso? ¿Y eso qué tiene que ver con alimentos? No, los microorganismos era lo que a mí me gustaba, los microbios. Lo que pasa es que los microbios, como tienen aplicación en todo, pues tienen mucho que ver con alimentos. Y ya se llevaba mi siguiente pregunta, o sea, ¿cómo das, bueno, ya licenciatura y maestría, no con mucha relación sobre los alimentos? Y entonces... El doctorado, licenciatura, bueno, ahí va. Licenciatura sí, la especialidad que tuve en licenciatura fue bioquímica de alimentos. Fue bioquímica con la especialidad de alimentos. Entonces, pero ya yo llevaba ahí materias de biotecnología, ¿no? No acuerdo, eran buenas materias relacionadas con microbiología. Entonces yo tenía como por rebelde, o así como decía, no, es que los microorganismos, aparte para hacer yogur y para hacer cerveza, tienen otras aplicaciones y yo quiero ver eso. Entonces por eso me fui con el doctor Irán, porque él trabajaba con microorganismos, pero que no tenían que ver con alimentos. Aunque tiene su fábrica de yogur, tiene varias empresas el doctor Irán. Entonces, pero yo quería explorar otros mundos que no fueran alimentos, nada más por cambiar de aire, nada más por cambiar de aire, la neta. Entonces por eso le pedí la oportunidad al doctor Irán que me dejara trabajar. Primero empezamos a trabajar para el cerro de mercado, y ya para el doctorado, por regresar a la línea de alimentos, estoy trabajando con mezcal. ¿Tú cómo viviste esa parte de enfocarte en el área de alimentos? Pues casi toda la industria de México se mueve por los alimentos. Sí somos buenos productores en alimentos, pues hay un chorro de fábricas de alimentos, o simplemente pues el campo, ¿no? La otra pregunta sería, por ejemplo, esa parte que tú viviste dentro de la industria, ¿es algo que ya no quisieras vivir? O sea, no, ¿qué aprendizaje te dejó? Aparte de esto de
despedir gente que puede ser muy triste. Al final de cuentas, cuando nuestros alumnos egresan o alguien egresa, por ejemplo, que ahora que soy yo profesor de biotecnología y los veo, pues no todos nos podemos dedicar a ser profesores investigadores, ¿no? Y también hay una parte, pues que hay alumnos interesados en dedicarse en esta parte de la industria. ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué consejo les darías a quienes se van hacia la industria? Como que la gente lo ve desde dos perspectivas, ¿no? Uno, de que empiezas ganando poquito de dinero y como que dices tú, es que yo estudié, me merezco más lana y no dejas que lo disfrutes por poquito de dinero. Pero sí tiene que empezar uno ganando poquito de lana. Entonces, pues tiene la oportunidad de aguantar ahí un ratito, pues creo que sí vale la pena, porque tengo compañeros que sí han hecho buenas carreras en la industria. De hecho, creo que de mis compañeros, creo que yo soy el único que soy profesor investigador. De mis compañeros de licenciatura, tengo compañeros trabajando en Nestlé, en la Coca-Cola, en Pfizer. Digo, al final de cuentas, pues también hay investigación y desarrollo en las industrias, ¿no? Sí, eso es lo que ahorita que me preguntabas. Sí. Esa parte sí me gusta, el estar desarrollando nuevos productos, el estar pendiente de, por ejemplo, muchas empresas las conozco por dentro y por eso empecé a hacer este tipo de contenido también, porque me han dado oportunidad, sobre todo con las tesis de los muchachos, que se van a hacer su residencia y luego que dicen sus tesis en compañías como Mazatún, Pinza, en Hershey's, en Nestlé. Me ha tocado trabajar directamente así con ellos en las fábricas y llevan al estudiante y luego, venga, pues como profesor también te invitan porque tenemos esta bronca, pues venga para ver cómo asesora a su muchacho, Lala. Sí. Entonces, esta parte sí me gusta, tal vez como asesorías a las empresas grandes, sí está chido. Y pues conoces un chorro ahí de las empresas y te das cuenta porque hay muchas cosas que te enseñan en la licenciatura, pues sí sirven, pero que parece que no te sirven. Y es bien divertido cuando ya lo que estuviste aprendiendo en la licenciatura ya tiene aplicación, se siente bien padre. Esos cálculos que hacías y ver cómo ya están reproducidos así a nivel de ustedes, sí, qué chido. ¿Por algún momento tú pensaste, por ejemplo, toda tu vida la hiciste en Durango, ¿no? Durango capital. ¿En algún momento pensaste salir, no sé, a otro lugar? Te lo comento porque las grandes industrias, pues normalmente están en las grandes ciudades, ¿no? Pero hay microindustrias. ¿Cómo fortalecer esa parte de la ingeniería de alimentos en industrias que son agroindustrias o que son muy pequeñas, ¿no? Sí, esa es una respuesta que todavía no sé. Porque parte de la misión de los tecnológicos, y por eso están en las ciudades donde están, es que se industrialice esa parte, que los chavos sean los mismos semilleros de la industria. O sea, por ejemplo, ahí donde yo estoy en Santiago Pasquiaro, se produce mucha leche. Entonces, por eso está la especialidad de ingeniería de alimentos, para que los chavos se transformen esa leche. Y sí, muchos sobre todo salen de la carrera o están a punto de terminar y salen con sus proyectos de innovación, que son como con los proyectos integradores, parecido a eso. Y salen con la idea de una empresa, con una idea chida, una idea novedosa, pero, pues, primero, pues, cuesta emprender, cuesta una buena feria. Y en segundo lugar, algunos empiezan ya con su empresita y le llevan, y luego de repente, pum, les llega una oferta de una empresa y pues prefieren irse, porque pues también algo que caracteriza a los tecnológicos es que somos clase media-baja, algunos de media alta, pero no somos de clase alta. Entonces, en cuanto ven la oportunidad de que te están ofreciendo un trabajo más estable, y que puedas ayudar a tu familia, pues la mayoría se va. Sí. Entonces, no sé, o sea, a lo mejor si tienen los recursos para poder emprender y después ayudar a su sociedad, pues estaría, a su comunidad estaría padre, pero también se entiende bien eso de que pues no puedo terminar ahí de impulsar la región porque pues también tengo necesidades económicas. Sí, yo creo que por ejemplo también las escuelas secundarias técnicas que tenían como este perfil, yo también estuve en el área de industrias, en la secundaria técnica, y hacíamos todo este procesamiento y todo, y yo creo que esa es también otra parte que muy poco exploran los egresados en el área de alimentos o de biotecnología, el emprendimiento, ¿no? Sabemos que puede ser muy, muy difícil competirle a monstruos, ¿no? Sí. De industrias como, no sé, ¿tú cómo ves esa área? O sea, ¿tú alguna vez pensaste en emprender? Cuando estaba en bachillerato, por eso, cuando estaba en bachillerato, cuando me cambié a 130, una opción era estudiar celulosa y papel, porque en Durango se da mucho en la industria de la madera. Entonces era aprovechar la celulosa para hacer papel y todo ese rollo. Hay mucha industria de papel en Durango. De hecho, está la fábrica más grande del mundo ahorita de papel en Durango. Y luego está, era análisis clínicos. Para la mayoría de los chavos de análisis clínicos terminan como UFBs o como médicos. Okay. Sí. Y la otra era alimentos. Entonces yo me metí a alimentos pensando en que yo podía ayudarle a mi mamá. Mi mamá vendía menudo y taquitos. Entonces digo, bueno, pues yo dentro con las conservas y con los dulces y ahí les ponemos... porque también compraba así ya dulcecitos hechos y los ponía ahí en la casita, en donde vendíamos, en nuestra casa, en la sala. Y la gente pues ya te enseñaba su postrecito, su cubierto, todo eso. Entonces dije, pues yo los hago y ya, pues ahí está. Pues sí, pongo mi
mi vendedera de alimentos, de conservas. Entonces, por eso entré a alimentos, por eso me quedé en esa carrera. Y sí, en las licenciaturas sí fue una opción de que a lo mejor si algún día no me va bien con eso, a lo mejor pongo como el doctor Ida, mi fábrica de yogurcitos o algo así para seguir adelante, pero afortunadamente pues no tuve, pues sí, no fui por ese camino. Y digo afortunadamente porque es un camino muy difícil. Yo sé que me fui por la comodina, sí. Porque sí es un camino bastante complicado. ¿Por qué? Por lo que acabas de mencionar tú, ¿no? Está difícil de competir en las grandes empresas. Aunque creo que ahorita hay muchos productos de nicho. Mucha gente está buscando cosas más nutritivas y todo eso. Que aunque se ven más caras porque son productos pequeños, fábricas pequeñitas, sí hay mucha gente que está buscando ese tipo de productos. Los famosos alimentos funcionales. Y que las grandes empresas se les está durmiendo el coco y por ahí no le han buscado. Ahorita hay mucha gente ofreciendo por ahí cereales a bases de proteína y cositas así, puede ser un buen mercado. Creo que alguna vez leí tu currículum, tú hiciste una estancia en el extranjero. Sí, en Brasil, estuvimos allá un año en Brasil. Estaba trabajando con... Ya la parte que me especializaba del mezcal era que se produjeran aromas, que eran ricos, los mezcales. Aparte también se podía vender, que esa era mi actividad también, se podía vender el aditivo, el aroma, ¿no? O sea, aroma para tal. Entonces, para salir yo tenía que cumplir el requisito de hacer una estancia. Entonces yo mandé varios currículums a varios lados y dio la fortuna de que un maestro de Brasil, el doctor Carlos Sokol, ya conoció un poquito de lo que estábamos haciendo en Durango. Entonces de volada me dijo, sí, vente para acá. Porque estaban trabajando con algo parecido, querían producir cachaza, que es el ron de Brasil, pero que oliera a plátano, pero un pueblito que producía mucho plátano. Yeah. Entonces yo estaba trabajando con con producción de aroma a plátano en el mezcal, porque es uno de los parámetros de calidad, que huela a acetato de isoamilo. Entonces estaban tratando de hacer lo mismo, pero con cachaza y pues micromente acá, y pues sí, estuve por allá un año en Brasil, poquito menos de un año. ¿Y tú crees que esa estancia te aportó? ¿Fue un parteaguas en tu carrera científica? Sí, para empezar llegas y quieres regresar luego. Sí, no sabe uno ni qué onda, todo sacado por el idioma también, el idioma. Parece que es igual el portugués, pero no, sí, ya estando allá sí se... Y ya tengo un curso de portugués, y tuve un semestre de portugués y como que era largo, porque se parece al español. Y no, ya con todo ¿cómo le dicen? Sotaque, los modismos, pues. Sí, cambia el idioma, entonces hay cosas que no entiendes. Y también es una universidad muy grande, la Universidad Federal de Paraná, y hay estudiantes de todo el mundo. Entonces ves ahí todo, cosa que a mí no me ha tocado convivir con gente de la India, de Alemania sí me ha tocado. Pero sí, de Estados Unidos, mucha gente de todos lados están estudiando ahí, entonces aprendes también de muchas culturas. Inclusive en la casa donde estaba yo viviendo había alemanes, había gente de la India y había brasileños. Entonces, pues aprendes a convivir también con las diferentes maneras que tiene cada país. Y ya regresas a México, te titulas y, oh sorpresa, mundo laboral. Tuve mucha suerte, ¿Por qué? Que me tocaba vivir, esa parte me tocó fácil. Porque yo llegué aquí en finales de febrero, en 2012, y para junio yo estaba terminando mi tesis, pues sí, todo lo que los trámites y todo eso. Entonces para junio salió una convocatoria del Tecnológico de Santiago para dar clases originalmente en ingeniería ambiental, que eran profesores para microbiología y bioquímica de ingeniería ambiental. Apliqué y pues quedé, entonces para agosto ya estaba dando clases. Entonces fue rápido. Sí. Y como era una carrera nueva, pues tuve la fortuna de que luego me dieran 30 horas. Entonces, comiendo varias materias, ¿no? Sí, estuve como loco porque pues estaba con 5 clases, 5 grupos. O sea, todas mis horas eran frente a grupos, estaba bien pesado. Sí. Ya después fueron acomodando las cosas, ¿no? Entonces tuve la chance de que me dieran 30 horas de volada. ¿Entras al tecnológico en qué año? En el 2012. 2012. Y estos 8 años, bueno, entre mucha docencia, poca investigación, muchos de los que estudiamos una carrera científica, pues a lo mejor lo más difícil no es conseguir dónde trabajar, sino con qué trabajar, ¿no? Tener un espacio físico, tu laboratorio, equipar, conseguir recursos, financiamiento, que a veces eso es lo que más te quita tiempo que la parte de docencia y la de investigación, ¿no? ¿Cómo te fue a ti? ¿Estuviste haciendo investigación 8 años? Cosas muy sencillitas, muy sencillitas. Me apoyaba mucho de los estudiantes, por eso nunca he podido pertenecer al SNI. Sí llegamos a participar, sí llegamos a comprar algunos equipos para el laboratorio, pero no, por ejemplo, en la fecha no tenemos cromatógrafo ni nada de eso. Nos apoyamos mucho del Tecnológico de Durango y de la Universidad de Durango. Entonces también llegó un momento, fue en el 2012, en el 2016
ahí me dieron la jefatura del departamento de investigación, porque precisamente por eso, porque veían que a pesar de que no tenía horas y que no teníamos recursos, pues yo andaba moviendo la noche para hacer esta investigación. Entonces sí apoyé para que algunos de mis compañeros tuvieran recursos para hacer investigación, pero ahora sí mi trabajo era completamente burocrático. Entonces ya por eso, yo nunca he pertenecido al SNI por lo mismo. Y yo creo que es otro tema que no se habla también muy abierto, ¿no? O sea, o que crees tú saliendo del doctorado, sobre todo si estuviste en una institución donde tenían un super laboratorio y estás acostumbrado pues a los equipos de última tecnología, a financiamiento, pues a un buen financiamiento y llegas a la realidad, ¿no? Sí. Y eso me pasó también a mí. Yo llego a la realidad y yo decía, pues nomás tengo mi oficina, ¿no? Y qué voy a hacer en la parte de investigación y sobre todo porque a veces llegan los alumnos, ¿no? A decirte que quieren hacer una tesis o que quieren hacer algún trabajo de investigación. Y aunque tú traes todo ese conocimiento, pues la barrera es que no tienes la infraestructura, ¿no? Sí, digo, no, lo que hacemos es apoyar mucho el tecnológico de Durango. Y creo que es afectado para que en el tecnológico de Santiago no tengamos todavía posgrados. Porque, te digo, están los chavos para hacer su tesis. Entonces, mira, una parte la hacemos aquí y otra parte pues te vas a Durango para hacerla. Y como a ellos también les gusta salir, pues va a ser tan gustoso, ¿no? También porque pues es parte de su experiencia, salir a hacer sus prácticas profesionales en otro lado. Entonces, ya estando ahí, haciendo su licenciatura, su tesis de licenciatura en Durango, pues ven que está el posgrado y no se quedan en el posgrado. Claro. Entonces, casi todos los que se van porque tienen pretensiones de estudiar un posgrado, pues terminan en el Tecnológico de Durango. Y siento que eso nos ha afectado también a nosotros para no abrir un posgrado, porque todos los chavos se van para allá. Entre que era de reciente creación o que es de reciente creación y que está en una ciudad pequeña o en un área pequeña, ¿tú crees que eso ha sido como un agravante para que no haya ese desarrollo o laboratorios equipados, más líneas de investigación o hacer más desarrollos tecnológicos, no sé? Fíjate, estaba platicando yo con unas amigas. También lo que pasa mucho es que las convocatorias que salen ya para laboratorios que ya están bien armados. Así es. O sea, son pocas las convocatorias que salen para infraestructura y las convocatorias normales que salen todos los años pues son para laboratorios que tienen, o sea, te demuestran que ya tienen cromatógrafo, que ya tienen HPLC, que ya tienen su espectrofotometría. Sí. Entonces, pues sí, obviamente se los van a dar a ellos, uno que no tiene nada y que no te dan para comprar ese equipo, pues ¿qué hace uno? Entonces sí nos afecta. Y también lo veo con las empresas, fíjate. Y sobre todo en lugares que están un poquito más cercanas de Durango. No solamente pasa con la investigación, sino que también pasa con las empresas. O sea que es un camino muy sinuoso, ¿no? Eso de la investigación, ¿no? Sí. No estoy llorando. No. Pues yo creo que todos los que... Es muy difícil, ¿no? Yo también te digo, o sea, el abrir mi propio laboratorio, el conseguir financiamiento, el titular, formar recursos humanos, y también de cierta forma, pues tú sabes, nuestra área es competitiva, ¿no? O sea, tienes que estar compitiendo, tienes que publicar, tienes que mantenerte en el sistema nacional y que PRODEP y que toda esta parte, ¿no? De indicadores que te van palomeando, que cuerpo académico, que redes y que participaciones en congresos y toda esta parte, pues es algo multitask que no todos los investigadores o investigadoras pues también toman este camino, ¿no? Sí, de repente sí me ha tocado ver gente que se desanima. ¿Y cómo es que llegas a las redes sociales? También por el tecnológico. Yo quería promocionar la carrera de Ingeniería de Alimentos, que los chavos de bachillerato conocieran la carrera de Ingeniería de Alimentos, que se animaran a estudiarla. Entonces, en el 2016 empezamos con una paginita ahí en Facebook y me tocaba participar directamente en las actividades que hacía el tecnológico, ¿no? O sea, organización de eventos y todo ese tipo de cosas. Entonces, en la hora para empezar, el Open House, la promoción del tecnológico así general, para que la gente conozca los laboratorios y todo eso, no se podía hacer de manera presencial porque estábamos en la pandemia. Eso fue en el 2020. Okay. Y parte de esa actividad, pues dijo la directora, bueno, no se puede hacer de manera presencial la promoción. Los de Alimentarias, su página es famosa, la de Ingeniería de Alimentos, pues que los de Alimentarias eran la promoción, pero pues era yo. Entonces, pues ya empezamos a hacer promoción por medio de las redes sociales para todo el tecnológico. Y me tocó organizar la semana de ciencia y tecnología. Era parte de las actividades de promoción. Entonces, invité a varios divulgadores que estaban ahí ya muy agarrando fama porque estaban haciendo mucho ruido en TikTok pues para promocionando que la gente se vacunara y todo eso, ¿no? El único que me contestó fue Nico Sastrín. Y ya como que nos poníamos de acuerdo que te toca tal día, cómo va a ser el rollo, todo eso, pues empecé a platicar con él. Y él fue que me dijo, pues si ya lo haces para tecnología, pues hazlo para ti, que así me monetizas y pues a ver. Y pues sí me animé por el empujoncito que me dio Nico y pues aquí andamos. Pero pues no, eso me decía que yo estaba roquillo para andar en redes sociales.
Pero sí, Nico fue el último, el que me dio un empujoncito y... O sea que gracias a Nico, o bueno, Nico fue uno de los responsables de que Rafa Carvajal... de aquí de Metiche. Has hecho un gran papel. Muchos queremos seguir tu ejemplo, los que estamos aquí. A mí me ha tocado, cuando te invito a los eventos, ver gente que te lleva una cartulina, que los ha inspirado. Y de eso se trata, ¿no? De hecho, pues por eso también el nombre de este podcast, ¿no? Divulgar para inspirar. A mí sí me ha tocado ver de primera mano cómo te han escrito gente, te llevan el póster de que gracias a ti terminaron la carrera, de que tú los motivaste para estudiar alimentos o bioquímica. Exactamente, o bioquímica. ¿Cuál es la satisfacción de Rafa Carvajal? Eso, el cariño de la raza, más que porque, digo, afortunadamente, pues ya puedo vivir de esto. También ya tengo una vida más estable, también por eso, por lo mismo. Pero sí, lo que más te sientes es el cariño de la gente. Yo sé que todo pasa, todo esto pasa. Ahorita tengo que aprovechar que me está yendo bien. Pero yo que cuando pase, sí me voy a extrañar más la raza te pida una fotografía en la calle y todo eso se siente padre. Sí. Y que te diga todo ese tipo de cosas es lo más bonito que se siente. Eso sí lo voy a extrañar bastante. ¿Cuál fue tu primer video viral? Que ese fue el boom, el que pegó, ¿lo recuerdas? Sí, bueno, con el que me di cuenta que a la gente le gustaba más que hablara de alimentos, porque yo hablaba de alimentos, hablaba también me gustan mucho los bochos, entonces hablaba también de bochos, pero el primer video que sí digo, pues sí, tengo que hablar de esto fue el de por qué las bolsas de papas fritas tienen tanto gas. Ese fue el primer video que me di cuenta que a la gente le gustaba que hablara de alimentos, entonces por eso empecé a hablar más de alimentos. Ese fue así como que el parteaguas de mi canal. Tienes mucha gente que te sigue y mucha gente, por ejemplo, que no tiene una formación científica. Y me refiero, por ejemplo, a las amas de casa, que a mí sí me ha tocado, ¿no? Y que ahora dicen, que tú conoces a Rafa, pregúntale como esto. O que la gente se queda con eso. Por ejemplo, yo recuerdo mucho lo de las esponjas. O sea, y gente que no es... Y eso es lo padre, ¿no? Yo creo de llegar a la divulgación científica, llegar a esa gente que sí me ha tocado ver. Y fíjate que a veces yo no sé si... Sí, como que esos son cosas que me conflictúan a veces en la cabeza, porque sí me gusta que en el tecnológico me digan que soy de los primeros divulgadores que hace divulgación para el Politécnico Nacional de México, ¿no? Pero yo a veces no sé, me gusta más que la gente me reconozca por eso, como que me divierto con la ciencia o que doy tips de ciencia más que como divulgador. O sea, yo no me considero tanto divulgador. Sí me gusta que me reconozcan en el esfuerzo, sí siento bonito que te reconozcan ese esfuerzo, pero yo siento que no tengo la seriedad para ser divulgador. O que siga así una especie de protocolo para darle el respeto que la ciencia se merezca. Entonces me gusta más que me reconozcan porque hago cosas divertidas sobre ciencia y cosas y tips útiles para la ciencia. Pero yo creo que es parte de tu estilo, Rafa, porque, o sea, tu estilo de eso, y a mí me gusta una frase que tú mucho me dices, aunque yo el día de hoy vengo con bata, Rafa dice que fuera batas y corbatas, ¿no? A lo mejor puede ser una barrera ahí para la gente y todo esto, ¿no? El cómo llegar, el cómo nos ve también la gente, a la gente que nos dedicamos a la investigación. ¿Y cuál ha sido así como lo más difícil de estar en redes sociales? ¿Cuál ha sido lo más difícil de estar en redes? Bueno, primero porque como ando en redes, pues sí, salgo mucho y pues sí, a veces sí paso mucho tiempo fuera de mi casa. Ya ahorita estamos aquí en León, no estamos ni en Durango ni en Saltillo, estamos en León, Guanajuato. Entonces a veces sí paso mucho tiempo fuera de la casa. Sí me he equivocado, pero también he subido los videos, diciendo en qué me equivoqué, ¿no? Porque pues todos nos equivocamos. Claro. Y también se me gana el entusiasmo y dicho cosas de más así, no, como que se dice, no, yo aquí me equivoqué por esto y esto. El hate, al principio sí, pues sí se siente feo, ¿no? Porque pues no estás acostumbrado a eso. Y ahora no, ya en un momento que te das cuenta, casi siempre son cuentas pequeñitas. Sí. Pues ni siquiera es una... Porque a veces ponen comentarios que dicen, se te pone de pechito como para contestarle y darle una arrastrada. Pero digo, no, es una cuenta que utiliza, son cuentas así de 5 personas, 10 seguidores. Está bonito, después ya no los pelo. Pero a ver si pone así como para burearlos y cosas así, que se gane chido de cotorreo de... Digo, al principio sí me afectó un poquito el hate, pero ahorita pues ya... Simplemente ya no les tomo los comentarios ni todos los mensajes que te llegan, por lo mismo, cuando estoy viendo ahí la gente tóxica. ¿Cuál ha sido el escenario más grande que has pisado o más importante en tu carrera? Que digas... No sé, me gusta mucho todavía ir a ciudades, a escuelas, ciudades chiquitas. A ver si se me dan, por ejemplo, ahorita los rines los traigo todos golpeados por el pavimento, porque sí a veces me invitan hacia lugares de la Sierra de Durango y sí voy, pero si está bien son los caminos, pues no hay una pura terracería así, pero sí trato de llegar. Y por esto ya me gusta ir a esos lugares que generalmente pues una persona que anda mucho en redes pues no va para allá, ¿no? Así es. Entonces igual esfuerzo por ir a lugares muy... Si pueden apoyarme, pues sí va, pero sí trato de ir
Sí, algunas escuelas chiquitas de la Sierra de Durango, pero sí, los escenarios grandes pues he estado en el Palenque de Durango y no sé cuánta gente le queda, pero sí se siente impresionante. Y luego como es un escenario redondo que uno en medio se siente todavía más y más agobiante. ¿Quién es tu contacto más importante dentro de la divulgación? Te tocó compartir escenario y estuve en un evento contigo, por ejemplo, con Julieta Fierro, que acaba de fallecer. Creo que con Miguel también estuviste Cubierre, sí. Por ahí compartiendo el escenario. ¿Qué otros divulgadores? Bueno, con Julieta y con el Cubierre, pues sí tengo su contacto, pero no, pues, como son personas más grandes, como que nunca. Bueno, con Javier sí, no, con los dos. Yo sí he sido con ella. Sí, con los dos sí. Ver, con Miguel Cubierre. Voy a replantear la pregunta. No, sí, yo fui. O sea, tanto con Miguel como con Julieta sí ya conviví como camaradas, ¿no? Sí, conviviendo, sí, después del evento, sí, platicando de la comida y todo eso, o esperando en el avión, ir comiendo en el aeropuerto. Yo creo que fue en el aeropuerto de aquí de León. No sé, fue en Chiapas. Con ellos sí, pero como que no trato ya más como que eran como que más de casi como mis jefes, ¿no? Ajá. O sea, sí está de convivencia, pero más así como que con más respeto. Pero sí con los que platico así más seguido, pues sí puede ser con quién será. Pues a lo mejor con Crespo será, a lo mejor con Javier, con Santolaya. Son con los que, porque chateo mucho, por ejemplo, que son mis amigos así de camaradas, pues con Nico, por ejemplo. Pero así de que son así más conocidos más a nivel internacional. Yo creo que sí, de los más famosos con Crespo y con Javier. Con Aldo de Robo de Platón sí he platicado, pero como que es más serio él. Con él no cotorreo mucho. O sea, sí es buena gente, muy buena onda, pero como que él es más reservadillo. Y ya de la farándula, o sea, porque también siento chido eso, ¿no? De que sí hay gente que no tiene nada que ver con la ciencia. Pues yo creo que podrá ser pues el Cojo, el tío, o ¿cómo se llaman los de leyendas? Me fue el nombre. Bueno, con Badía y con Lolo y ellos. Son con los que parió. Platico, mando mensaje con ellos seguido. Sí. ¿Cómo vives esta parte de que todo el mundo en redes sociales, cualquier cosa te etiquetan y todo el mundo preguntando a Rafa Carvajal? He visto que te dice el del plomería, ¿no? El plomero que sí. te pregunta a Rafa Carvajal. Y, o sea, supongo que tienes miles de preguntas. ¿Cómo seleccionas las que vas a contestar? ¿Cuál es lo más recurrente? No, pues simplemente la etiqueta que más se repite es la que contesto. O si veo que una que me llama, o sea, que no sé, una persona que no comentario entre mí, pero que está llamativa, pues, de ahí y que me gusta, que sé que va a tener vistas, pues de ahí también la respondo. Y por ejemplo, tu video de que saliste en TV Notas, yo creo que también ese fue uno de los que más te proyectó, ¿no? No sé, fíjate que este video sí sonó mucho, pero no tuvo muchas vistas. ¿Ah, sí? El que tiene muchas vistas, pero muchas después de creo que de los videos más virales es el de La Casa de los Famosos, donde menciona a Aldo. Sí, tiene muchísimas vistas que ese de TV Notas. Pero yo creo que es como parte de las redes sociales, ¿no? O sea, también no es como que, y lo hemos discutido, no es como que el contenido más científico es el que va a proyectar más, ¿no? Sí, puede ser un video incluso, no sé, bailando en la cocina, en el laboratorio, y que no tenga ningún contenido científico, ¿no? Sí, no, pero hasta eso sí, trato de buscarle la vuelta para encontrarle el lado de la ciencia, así alguna etiqueta rara, de todos porque sí que combinar un poquito de show con enseñar, con darle ahí un dato curioso a la gente. A ver, les vamos a dar un dato curioso. ¿Cuánto tiempo invierte Rafa Carvajal en algún video de alguna temática? ¿En leer artículos, en preparar el guión, en grabarse, en editar? ¿Cuánto yo creo que en promedio, porque yo que sí salen rápido, porque afortunadamente sí es algo que de lo que doy clases, tienes que estar actualizándote y estudiando todos los días, si se sale rápido, pues a lo mejor ahorita lo grabo de una vez, ¿no? Pero sí en promedio, porque algunos que tengo que leer más, porque son temas que no domino, pues sí, como una hora entre la lectura y la leyes. Pero ya sería en promedio, sí, como una hora por video. Entre la lectura y la edición y todo eso. Y aparte ya no hago tantos videos como antes. Antes sí hacía unos 2 diarios y ahora ya no. No, pues, con que saco unos 3 o 4 a la semana, ya con eso. La otra pregunta es para todos los que estamos en redes sociales. ¿Se puede vivir de las redes sociales, de la divulgación científica en redes sociales en México? Pues afortunadamente sí, bueno, yo por lo menos, fíjate, cuando empezó Nico, dijo que él también tenía otro trabajo. Entonces dijo que era como que su objetivo, ¿no? O su sueño de algún día vivir de lo que hacía en redes sociales, y él también ya vive de redes sociales. Pues afortunadamente sí hemos tenido aceptación. Yo que sí le gusta a la gente, lo que pasa es que no había gente que le moviera. Bueno, sí había, pero a lo mejor aquí en México, ¿no? Porque ya estaban los canales de España o Aldo, ¿no? Pero sí, afortunadamente yo ya puedo vivir de las redes. Y eso me lleva a otra pregunta, Rafa.
¿Tuviste alguna preparación para ser divulgador científico? O sea, ¿tomaste algún curso? ¿Cómo ves a México respecto a otros países donde la divulgación pueda estar como que más en la cotidianidad? Bueno, eso de la segunda que haces, aquí en México como que sí nos gusta mucho lo de la ciencia, fíjate, porque por ejemplo, me han dicho tanto Crespo como Santolaya, como tú dices, Aldo, que les gusta venir a México, o inclusive mucha de su carrera está forjada aquí en México, porque tienen más apoyo aquí en México que en países como España. Se hacen más, por ejemplo, aquí se hacen como el Mad Rocks o el Cosmos y todo eso. Estuvimos en el Mad Rocks. Se hace cosas que esos tipos de festivales no se hacen en otros países. Pues aquí en México, como, sí le gusta a la gente, lo que pasa es que no hay gente todavía mucho que le muevan por ahí, pero a la gente sí le gusta la ciencia o la divulgación, hace que presentárselas de manera más sencilla, ¿no? más accesible, pero sí les gusta. Y la primera pregunta era, que si tomaste algún curso, sí, sin darme cuenta, pero sí, en el 2015 estuve haciendo un curso en Nueva Jersey, nos mandaron ahí también. Fíjate, la directora se fijó que a mí me gustaba andar ahí de mi tutorial con los eventos científicos ahí en la escuela, con el chico de la física y todo eso. Y entonces le encargaron que seleccionara una persona para que se fuera. Esto es de 2015. Ahí fue una convocatoria abierta para cualquier profesor tecnológico, para apuntarte a un curso de comunicación, a secas comunicación, como para dar clases y para hablar en público más y más ameno. Y eso fue en Nueva Jersey. Eso sí, fue una convocatoria para todo el público de tecnológico y de universidades tecnológicas, y cualquiera podía aplicar, hasta en escuelas normales. Okay. Y te ibas allá a estudiar. Sobre todo está enfocado más que a comunicar, a que te expresaras un poquito mejor en inglés. Se llamaba Proyecto 100,000. Entonces ya me gané ese apoyo y estuve por Nueva Jersey un mes. Y luego, ahora sí, para el 2018, le pidieron a cada director de tecnológico que seleccionara una persona para que fuera a hacer una estancia en CERN. Ahí hicieron un curso para comunicación de la ciencia. Entonces, pues la directora me seleccionó a mí y dijo, pues se ve que anda ahí de mi tutero. Y me dijo, pues que Jera vaya a representarnos. Entonces yo hice mi ensayito, era una hojita bien cortita. Y mandé ya cuando digo, es que salí seleccionado, pues tienes que participar en este toque, pero ya te toca a ti. Y entonces ya estuve por ahí un poquito más de un mes en Suiza, con un curso de comunicación de la ciencia. Con el mismo maestro de Santolaya. No recuerdo cómo se llama Miguel, no recuerdo su apellido, pero sí estuvimos por allá con los profesores de España que trabajan en el CERN. Entonces, ¿el divulgador nace o se hace? No sé, es que también muchas de mis influencias de cómo hablo en las redes sociales, pues tiene que ver con cosas con las que crecí, ¿no? Como con los Simpsons, pues que todo el contenido de comedia que consumía. Porque luego la gente me dice que hago mis videos así graciosos, pero pues no es mi intención. Yo simplemente es como... Soy Rafa. Sí, es como me comunico, pero por todas las influencias que traigo, ¿no? Okay. Como como Andrés Bustamante, también ya estoy empezando a meter como candados, ¿no? Tienes que ser así, más formal, más, como que más incluyente y todo ese tipo de cosas. Y yo no, aunque luego me dicen que sí lo hago, yo no lo hago con esa intención, o sea, yo simplemente lo hago por divertirme y porque me gusta comunicar datos curiosos y porque me gusta que la gente vea que la ciencia aplica todos los días y que puede ser divertida. Entonces, como yo no lo hago con esa conciencia y con esa intención, es cuando me confundo si de verdad soy divulgador, simplemente hago cosas divertidas con ciencia. Sí, porque fíjate, cuando yo empecé en la parte pues, dirigía una revista de divulgación científica, y pues dices, bueno, ¿qué artículos son de divulgación? Muchas revistas, incluso es prácticamente lo mismo, nomás artículos más cortos, ¿no? Sí. Y entonces no hay un formato de divulgación como tal, y que en nuestro país pues todavía hay mucho camino por recorrer. Ya hay algunos esfuerzos, ya por ahí hay algunas especialidades en comunicación pública de la ciencia, algunos libros que por ahí me ha tocado leer, pero como tal, yo creo que, a menos que tú nos des tu mejor opinión, todavía no se ha llegado como a un nivel como una carrera como tal, ¿no? Sí, todavía no. Sí, pienso que no falta mucho para que sea alguien así que sea divulgador y que sea... Que encuentres una licenciatura en comunicación pública de la ciencia. No sé, así está grado, no, una especialidad pienso que sí. Porque sí hay maestrías que ofrecen ese tipo de cosas. Sí. Pero sí, desde licenciatura no sé. No sé. No sabría decir si por dónde vaya el camino. ¿A quién consideras que es pionero de la divulgación en nuestro país? No, pues al doctor Lascano, nuevamente a la doctora Julieta Fierro, ¿no? Y también a Alcubierre, y también por lo que yo también como que ellos no pensaban llegar a hacer eso, también como que fue fortuito. Como que ellos también nuevamente estaban haciendo su trabajo, les gustó, hicieron alguna investigación muy llamativa, y les gustaba comunicar, ¿no? No tanto como por compromiso de, pero quiero hacer como por
Sí, para el SNI, pues, ¿no? Ajá. O sea, porque les divertía a ellos. Uh-huh. Sí, se nota mucho eso en ellos. Dentro de tus proyectos a futuro o dentro de tus sueños que tuviste alguna vez cuando ya empezaste en la divulgación científica, ¿estaba escribir un libro? No, bueno, sí lo platicé con Lucio, el otro autor del libro. Sí lo llegué a platicar de que estaría chido escribir un libro, pero nuevamente no lo hacíamos por hacer divulgación de la ciencia, ni por... Simplemente lo que queremos era que a muchos estudiantes no les pasara lo que a nosotros nos pasó. Desde que llegas a la licenciatura y te das cuenta que te faltan conceptos, ¿no? Porque pues no está uno con todos los conocimientos así al 100. O sea, sí, pues todos tienen áreas de oportunidad. Entonces queríamos que como que un libro que fuera como de regularización para todo el mundo, que entráramos todos más o menos con el piso parejo a la licenciatura, ¿no? Que no se puede tan así, no es tan fácil como con un libro, pero sí, más o menos que agarrar un manualito de que esos son los conceptos. Esto es lo que tienes que saber para entrar a bioquímica. Eso es lo que queríamos más o menos Lucio y yo. Pero pues en el camino ahí, ya cuando andaba yo en redes sociales, se nos atravesó Mane Mesiux. Mane, también lo pueden encontrar ahí en redes sociales, hace contenido sobre literatura infantil. Y es director de editorial de Santillana. Entonces se acercó con nosotros y nos dijo, ¿por qué no escriben un libro pero que sea para niños? Con las ideas que teníamos Lucio y yo, ya con las editoras Silsa y Tania, y la ilustradora que se llama Mariana, pues ya le da el formato para que fuera más infantil, ¿no? Y sobre todo, ellas conocen, y eso que, bueno, uno sí tiene contacto con niños, pero ellas que se dedican más a eso saben qué palabras utilizan los chavitos. Entonces, no, esto ya no lo utilizan los chavos, esto ya no lo utilices, o mejor ponlo así porque ya no, esta frase ya sigue de viejitos y así. Ajá, de chavorruco. De chavorruco, ajá. ¿Y cuánto tiempo les tomó el proyecto desde que gestaron la idea hasta que se publica? Un año más o menos, un poquito menos de un año, ajá. Porque ya tenemos la idea más o menos armada, Luis y yo sabíamos que temas tocar y todo eso. Se quedaron muchas ideas fuera, así, pero sí, y quería en forma incitánea y que ya fueran. ¿Y cómo sentiste la parte de redes sociales con ya plasmarlo en un libro? ¿Cuál te gusta más ahorita? No me gustan las dos, porque sí tengo la idea, se nos queda la espinita de escribir otro libro. No sé, cuando lo estaba escribiendo también me imaginaba mucho cómo sería. Me lo imaginaba así como si fueran también parte de mis videos. O sea, cómo lo diría yo en mis videos, y así más o menos lo escribía. Obviamente también y se le hacían muchas correcciones, ¿no? Pero sí, como que de todos sí me ayudó mucho el tener un concepto de cómo explicar rápido por los TikTok que son rapiditos, para que el libro fuera también más cortito, que quedara, no me acuerdo cuántos ojos son, pero que quedara un librito que pudiera leer un niño en una semana, un mes. Sí me ayudó mucho ese híbrido que tengo en la cabeza entre que sea en video a escribirlo. Ajá. Prácticamente imprimías el video. Pues, ajá, ¿no? Sí, algo así. Muy bien. ¿Vienen otros proyectos, Rafa? ¿Otros libros? Ahorita digo que a corto plazo el libro no, pero sí. De cada otro libro, pero no a corto plazo. Y ahora sí queremos que sea más para chavos de bachillerato. Para que entren más o menos regularizados a la prepa, a la licenciatura. Yo ahorita estoy con unos camaradas, todavía salen al aire. Por ahí han visto varias preguntas en mis redes sociales, que pongo preguntas que me parece que no tienen nada que ver con mi contenido, pero es porque estoy preparando contenido con otros camaradas. Ya luego se dan cuenta de qué trata, pero sí, es el gancho, señorita. Sí, como dentro de unos 15 días, yo creo que son divulgadores, son comediantes. Vamos a ver por ahí Respecto a tu libro de Yan Yam, ¿qué andilla con la comida? ¿Cuáles han sido, digamos, las grandes satisfacciones, la aceptación del público, el nivel de ventas? Por ahí supimos que incluso estuviste compitiendo para un premio con Julieta Fierro, ¿no? Que ustedes ganaron este premio, estuvieron en Bélgica. Sí, bueno, pues es que trato de no fijarme mucho en los números, porque luego me pongo nervioso. Pues sí, en ventas va bien. Me gusta mucho que pues la gente en la calle te diga que lo leen en la casa, los papás y los niños juntos, pues se siente padre que fomenta uno la convivencia familiar. Que lo leen a la hora de la comida, lo leen antes de dormir, pues se siente padre eso. Y sí, pues el libro es asociación, no era asociación, era un grupo de científicos españoles en Bélgica, lo seleccionaron como mejor libro de divulgación, y pues sí, tuvo la oportunidad de ir por allá a Bruselas a recibir el premio. Entonces, pues sí, siente bonito, pues más que nada eso, que los niños te conozcan por el libro, pues se siente padre, que llegan, así se ve, que llegan así, bien ilusionadísimos a que les firmes el libro, se siente bonito. No, sí, a mí me tocaba estar con Rafa y son horas y horas de espera para la firma, ¿no? Qué bueno. Y bien, llegamos a la parte final de este podcast. Agradecerte, Rafa, aquí la presencia. Y nos vamos a despedir, Rafa. ¿Qué le dirías al niño, a la niña, a la persona que está atrás de esta pantalla?
para inspirarlos, ¿no? Para que tenga sentido esta parte del podcast de divulgar para inspirar. Yo ahorita voy a escuchar mucho eso de que pienso que está mal comunicado. Sí es cierto que está difícil eso de que a veces piensa uno que nada más con echarle ganas de va a ir uno bien en la vida, ¿no? Pero pienso que lo están comunicando mal. Sí hay que cambiar mucho las cosas como están ahorita. El mundo está por una etapa que necesita cambiar, porque sí es verdad que hay muchas injusticias, pero también si no luchamos por cambiar ese mundo, nunca va a cambiar. Entonces, sí hay que echarle ganas a las cosas en las que vale la pena echarle ganas, como eso, exigir para que el mundo vaya cambiando y que nos vaya bien a todos, exigir que sea más equitativo para todos, y si en tus manos puede ayudar a que sea más equitativo, pues, no sé cuál sea la palabra correcta, pero que se entiende, ¿no? Que sea más parejito para todos, pues, si puedes hacerlo, pues ayuda. Entonces, sí, aunque sé que a mucha gente no le gusta, sí siento que hay que echarle ganas para que este mundo sea mejor para todos. En eso es lo que hay que echarle ganas para que a todos nos vaya mejor, más parejito. Y el consejo de siempre, que duden de todo lo que ven en redes sociales, duden de todo, hasta de que están viendo quién tiene este podcast, también duden de todo, porque así forman su conocimiento, se crean su propio criterio de las cosas, y se van a dar cuenta quiénes decimos lo que está más cercano a la evidencia científica, que no queremos andar de charlatanes. Sí, duden de todo lo que ven en redes sociales, no se confíen en lo que les dicen por ahí. Nos vemos. Divulgar para inspirar.